Shalom, shalom, barajot rabot lekulam. Manishma, manyanim, hakol beseder, eise yofi. Saludos, saludos y bendiciones a todos. ¿Cómo están? Comenzando el año. Bendiciones para todos. Saludos a todo nuestro público, a las personas que nos miran en Perú, en Colombia, en Chile, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en República Dominicana, en El Salvador, en Bolivia, en Costa Rica, ahora ya nos sintonizan en Brasil. El Señor sea con ustedes. Y en la Unión Americana, a nuestro público que nos mira en California, en Texas, en Colorado y en Florida. La bendición de Dios los persiga, los alcance. La bendición de Dios esté detrás de ustedes y no descanse. Que gracias a nuestro público que nos mira en España, en las Netherlands, en Nueva Zelanda, en Australia y por supuesto al músculo mexicano, a todos mis connacionales. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor les conceda en este año los anhelos más profundos de sus corazones. Hoy, hoy les quiero hablar, bueno, de este proyecto que se concretó en un libro del Edén a Sodoma. Todo empezó, todo empezó en Israel, todo empezó en Israel cuando tomábamos nosotros estas clases, estos cursos. Me tocó este muchachito, este chico, este estudiante, que cuando le dijeron que Moisés no había escrito los libros de la Torá, ¿no? Bueno, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, como que fue una noticia muy difícil para él y se apartó de la fe, ¿no? Dejó de ser cristiano, dijo todo lo que me han enseñado son mentiras, en que he creído, ¿no? Tantos años siguiendo un dogma de fe, una doctrina, y de pronto, bueno, se apartó. Y yo guardaba estas cosas en mi corazón, guardaba estas cosas en mi corazón. Luego tuvimos otra materia, bueno, una clase donde teníamos que hacer diferentes exposiciones sobre textos bíblicos. Y pasó esta chica. Ustedes disculparán, ando un poco agripado. Bueno, ya estoy saliendo de la gripa. Me escucho todo mormado. Les digo, hay ventajas de estar enfermo. Se me hace una voz de hombre de verdad, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios, ya voy saliendo de la gripe. Y esta chica expuso, Wanson, esta chica fue con quien comenzamos nosotros a levantar una iglesia en Jerusalén. Wanson expuso sobre el libro de Esther y bueno, ella decía que no era histórico, que la historia nunca había sucedido, la historia de Esther. Eh, y yo dije, ay Dios mío, ¿qué está pasando? ¿No? Y bueno, cuando acabó de exponer, cuando no, nos salimos al patio, le pregunté yo a ella, Oye, Wanson, y bueno, ¿y entonces qué es? Y ella me respondió, Sipurín, no, simplemente historias y se me quitó como un velo, se me quitó como un velo. Normalmente vinculamos lo sagrado con lo verídico o histórico, ¿no? Decimos, oh sí, la Biblia es un libro sagrado y por lo tanto debe ser histórico, debe ser verídico, debe ser comprobable arqueológicamente, todo lo que dice debe ser verdad y realmente, bueno, no es así. Una cosa es que el libro sea sagrado, ¿no? Que el libro sea sacro. Y otra cosa muy distinta es
que la historia que estemos leyendo sea realidad o sea verdad o sea un acontecimiento histórico. Entonces debemos separar lo sagrado de lo histórico, lo sagrado de lo verídico, lo sagrado de lo comprobable arqueológica y científicamente. Entonces, esto es un esfuerzo que he hecho durante muchos años. He escrito varios libros, Singularitate, ¿no? Todo, decodificando la Biblia, esta serie, estos diferentes tomos, ¿no? Ya voy en el tomo, ya completé el tomo 3, voy a empezar el tomo 4 y la finalidad, bueno, es primero romper nuestros paradigmas, darnos cuenta que el libro es sagrado, por supuesto, es un libro sagrado, pero contiene diferentes eh, tipos de literatura. Mitos de origen, contiene fábulas, contiene historias verídicas, contiene relatos históricos, contiene cuentos para niños, ¿sí me explico? Contiene historias ficticias, contiene relatos autobiográficos, ¿no? Y todo este cúmulo entra dentro de lo sagrado. Esto quiere decir que por el hecho de que sea una fábula o que la Biblia nos esté hablando de un relato que no sucedió, esto no le quita su sacralidad, ¿no? Esto no le quita lo sagrado al texto. El texto es sagrado per se. Sea histórico, sea verídico, o no sea verídico, o no sea histórico ni arqueológico. Bueno, esto es muy importante, hacer esta división para que podamos nosotros mantener una fe firme, no en la veracidad del texto, sino en la veracidad de la revelación sagrada, que son dos cosas distintas y que nos cuesta mucho trabajo dilucidar entre una y otra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces comencé a hacer unos seminarios, ¿no? Cuando regresamos de Israel en el 2004, en el 2005, ¿no? Ya tiene 20 años de esto. Y en el seminario intentaba, primero que nada, echar abajo los fundamentos de una fe que quisiera validar o validarse con lo histórico o con lo verídico, porque la fe no se puede comprobar con la ciencia. Si me explico de otro modo, no sería fe. La fe es una convicción que nos va a dar unos valores bien específicos. Y esto es muy importante. Una persona una vez me dijo, bueno, el temor hace que la gente crea en Dios. Yo le dije, bueno, el temor, por supuesto que es un motivador poderoso, pero yo prefiero la convicción, porque cuando pierdes el temor, pierdes la fe. En cambio, cuando tienes la convicción, ni el temor, ni la duda, ni ¿no? Ni las situaciones difíciles en la vida te van a mover de tu fe, porque lo crees, tienes la convicción de algo. Entonces empezamos, mi esposa y yo, a desarrollar estos seminarios. Uno de ellos, bueno, presentaba posturas empíricas, sociológicas, donde se echaba abajo la fe, donde se echaba abajo nuestro cristianismo. ¿Para qué? Pues para que el estudiante, para que la persona que tomaba el curso, su fe no estuviera fundamentada, ¿no? En lo histórico ni en la ciencia, sino en lo sagrado, ¿no? En la revelación más pura de Dios a nuestro espíritu y a nuestra alma, que es lo que buscamos con nuestro cristianismo, que es lo que buscamos cuando defendemos nuestra fe. Entonces, bueno, comencé a presentar distintas posturas empíricas. El método empírico
Es un mito durante muchos años, ¿no? En la primaria, ¿no? En la secundaria, a muchos se nos enseñó erróneamente que pues, no es científico, ¿no? Lo empírico no es científico. Y es un error, es un error. El método empírico es el método que sigue las ciencias sociales. El método científico, pues, es el método que siguen las ciencias duras. ¿Esto qué quiere decir? Método científico, 2 más 2 va a ser igual a 4 aquí en Marte, en China y en lo más lejano del universo. Bueno, puedes aplicar teoría de la relatividad, ¿no? Un montón de cosas más, pero 2 más 2 siempre va a ser 4, ¿no? No hay pierde, ¿no? Tienes 2 y tienes 2 más, van a ser 4. El método empírico, en cambio, va a tratar con seres humanos, va a tratar con un complejo de pensamiento que no siempre va a dar el mismo resultado, ¿no? Esto quiere decir que le cuentas un chiste a una persona y una persona se va a reír a carcajadas, otra persona con el mismo chiste se va a poner a llorar, otra persona se va a enojar, otro se va a sentir ofendido con el mismo chiste. Contaba un chiste sobre gente de color en Inglaterra a unos amigos españoles. En México todo el mundo se reía, ¿no? Cuando contaba el chiste. Y los españoles me dijeron, bueno, ¿qué eres racista o qué? ¡Wow! ¡Ay! Dejé de contar el chiste. Dije, ups, ¿no? Así me explico. ¿Por qué? Porque estamos tratando con un fenómeno humano que no es como un 2 más 2. Va a haber respuestas distintas y va a seguir un método distinto para llegar al mismo fin. En el libro de Singularitate planteo de manera, expongo que la Biblia lo que va a seguir es un método empírico, ¿no? El narrador, los personajes que están allí, están desarrollando un empirismo y no puede ser falso ni puede ser erróneo, simplemente es un método que están siguiendo y para poder entender las Sagradas Escrituras se debe entender el método que están empleando. Pero bueno, sacamos este curso y por ejemplo, ¿no? Les decía, bueno, Freud es increíblemente rudo con la fe. Freud, la trampa freudiana le puede romper el paradigma religioso a una persona que no esté bien fundamentada, ¿no? Si no estás bien fundamentado en la fe, cambia el video y ya no lo veas, porque el método freudiano nos dice, mira, está la comunidad orando al Dios, ¿no? Están haciendo sus bailes, ¿no? Van con el sacerdote, le dicen, ora porque no ha llovido. Y el sacerdote pues va a hacer sus ritos de lluvia y, pues no llueve. Entonces la explicación del sacerdote es, no llueve porque el Dios sigue enojado. Pero mira, volvemos a hacer los mismos ritos en 6 meses. Y Freud nos va a decir eventualmente, un día tiene que llover, ¿no? A lo mejor pasan 5 años, a lo mejor pasan 10 años. Cada año que pase el sacerdote va a dar la misma respuesta. El Dios, la deidad, sigue enojada, por eso no llueve, ¿no? Y un día de pronto empieza a llover después de cierto tiempo y el sacerdote dice, miren, ya llovió, es decir, el Dios, la deidad ya se contentó con nosotros. Es una trampa freudiana, ¿no? Esto, si profundizas, te puede romper los fundamentos de tu fe. Por eso la fe debe estar fundamentada en lo sagrado, no en la ciencia. Así me explico, esto es bien importante. Bueno, dice Durkheim, por ejemplo, padre del estructuralismo francés. Freud es padre del psicoanálisis, ¿no? El ejemplo que acabamos de ver. Emil Durkheim decía, bueno, Dios es la sociedad, ¿no? La sociedad tiene todos los elementos para que el hombre crea, tiene todos los elementos de la divinidad y el hombre naciendo en la sociedad
por sí mismo crea estos elementos. La sociedad es eterna, esto quiere decir el hombre nace en sociedad y muere y la sociedad continúa. El hombre es nada más un eslabón en ese continuo. Y un montón de fundamentos bien importantes que cuando un cristiano llega a la universidad y se encuentra con un pensamiento científico, se le va a mover, ¿no? Su pensamiento sagrado si no lo tiene bien fundamentado. Entonces, la idea de los seminarios, bueno, era crear este vínculo sagrado, echando abajo lo científico, echando abajo, no importando, ¿no? Si la ciencia tiene o no tiene razón, o si la Biblia es o no es un cuento. Lo importante es que siga siendo sagrado. Y al tercer seminario, bueno, iban pocas personas, iban a veces 11 personas, 20 personas. Era muy complejo organizarlo, tenía que sacar copias, ¿no? Para que hicieran lecturas de comprensión. Dije, voy a hacer un libro, voy a hacer un libro. Y el libro que salió fue Del Edén a Sodoma, del Edén a Sodoma, ¿no? Básicamente, bueno, es exégesis bíblica, es que va desde la historia del Edén, ¿no? Desde la creación hasta la historia de Sodoma, ¿no? No dije, bueno, voy a aparcar este periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque para el judaísmo, hasta Abraham, hasta el patriarca Abraham, todo lo de atrás es mito y leyenda, es decir, no se puede comprobar. Desde la creación del mundo hasta el profeta Abraham, ¿no? Lo que es el diluvio, ¿no? La creación de Adán y Eva, ¿no? Todas las demás historias, todo entra dentro del mito y la leyenda. A partir de Abraham, el judaísmo considera que es algo más histórico. ¿Por qué? Pues porque se tiene una tumba, la tumba de Macpela. Hay una base arqueológica, ¿no? Que le da fidelidad al texto. Todo lo demás entra dentro del mito y la leyenda. Y dentro del mito y la leyenda debemos entender que puede que el texto no sea completamente verídico, no sea completamente real y que lo importante del texto es lo sagrado. Bueno, vamos con un ejemplo sencillo, ¿no? Menciono a este hombre, Chick Publications, en el libro lo pongo como ejemplo. Este hombre, bueno, publicaba unos libritos y eran muy controversiales porque era muy fundamentalista. Decía, la Biblia dice que el mundo fue creado en 7 días fue creado y punto, y no acepto ningún tipo de reclamo, de oposición. Y yo no, a mí me gusta abrir, ¿no? En la mente un poco, ¿no? Y pensar más allá, porque eso me va a dar más respuestas que quedarme con una pequeñita, cuadradita respuesta pequeñita, ¿no? Entonces este hombre decía, por ejemplo, decía el holocausto, ¿no? El genocidio judío fue un telón de fondo, fue una cortina de humo, fue algo para ocultar el verdadero propósito de Hitler, que era acabar con el cristianismo en Europa, porque Hitler era militante católico. Ahora, la hipótesis es interesante, ¿no? La hipótesis es bastante buena. Pero Chick Publications, este hombre, este Chick, nunca dio una investigación, nunca dio una base empírica que comprobara lo que estaba diciendo. ¿Sí me explico? Y esto te resta credibilidad, esto te resta autenticidad. ¿Qué sabemos del genocidio judío? Fíjate, por ejemplo. Los judíos dicen, bueno, hubo un aproximado de 12 millones de judíos muertos por la Alemania nazi. Ahora bien, eh, se pueden comprobar con nombre y apellido, es decir, históricamente hay registros
arqueológicos de que murieron 6 millones de judíos. Y los otros 6 millones es especulación. Dicen, bueno, los nazis borraban los datos, ¿no? Quemaban los archivos para no ser inculpados. Entonces se calcula que mataron a 12 millones de judíos. Pero hay todo los hombres duros que dicen, no, no, a mí nomás lo que me puedes comprobar es cierto. Dicen en el genocidio hubo 6 millones de muertos, ¿no? Porque esos son los que tenemos nosotros contabilizados. No me digas que fueron 12, fueron 6, ¿no? Hasta que me compruebes que hay 12, hay 12. Es decir, hubo toda una investigación para saber el número exacto de fallecidos durante el genocidio. Entonces, bueno, si yo voy a lanzar una hipótesis como la de Chick, donde dice que la persecución judía fue una cortina de humo, un telón de fondo para ocultar el verdadero plan, que era acabar con el cristianismo protestante. Tengo que dar bases, ¿no? Tengo que hacer investigación documental, tengo que mostrar números. ¿Cuántos cristianos murieron en campos de concentración? No sé si haya un estudio o un análisis de eso, ¿sí me explico? ¿Y cómo compruebo que eran protestantes los que fallecieron durante el genocidio? Es decir, voy a dar una hipótesis y tengo que presentar bases que la sustenten. ¿Sí me explico? Entonces, el libro del Edén a Sodoma lo que busca es crearnos un pensamiento más empírico, un pensamiento que nos abra a la realidad bíblica y a no descartar los hechos que la ciencia dura, que la arqueología, que la astronomía, que las matemáticas, que la historia nos muestran, ¿verdad? Y separar por otra parte nuestra fe. Separar por otra parte que el libro es sagrado. Tenemos o tomemos como ejemplo la creación del mundo, ¿no? La Biblia dice que fue creado el universo en 7 días. La ciencia nos dice que el universo tiene cuando menos 14 mil millones de años. ¿Cómo concilio los 14 mil millones de años con los 7 días? Y bueno, vienen hipótesis, ¿no? Está este rabino que conocí en Israel, creo que se apellidaba Schroeder, y este hombre usaba la teoría de la relatividad y decía, bueno, es que 7 días vistos en la relatividad del universo son como 14 mil millones de años, ¿no? Decía, por ejemplo, el primer segundo fue el segundo real, el segundo segundo ya era un segundo doble, esto quiere decir que había 3 segundos, globitos y todo, bueno, que ya había 3 segundos allí. El cuarto segundo, ¿no? Por la relatividad, en realidad fueron 6 u 8 segundos. Y bueno, si hacías la cuenta de 7 días multiplicado por segundos, te iba a dar definitivamente los 14 mil millones de años. Pero yo manejo una hipótesis diferente. Esto lo leí del libro de los Jabú. Creo que el autor es Wagner, Roger Wagner. Bueno, de Jabú se llama el libro. Este hombre lo que nos propone, dice, bueno, todas las sociedades tienen mitos de origen. La sociedad moderna, la occidental, maneja el mito de origen del Big Bang, ¿no? Es un mito de origen, nadie realmente cree que de una bola de este tamaño haya surgido un universo tan grande. Sería absurdo pensar que la materia se comprimió, ¿no? A una bola de plasma de este tamaño y creara un universo de 14 mil millones de años, ¿no? Es como absurdo pensar eso. Entonces, bueno, es un mito de origen y tenemos otro mito de origen que es el bíblico, que dice que la creación fue hecha en 7 días. La diferencia entre ambos es que el mito de origen moderno, el mito de origen científico, lo atribuye a una creación de la
de la casualidad, venimos de la casualidad, venimos del azar. Mientras que el mito de origen bíblico dice, no, hay un creador inteligente que eh, diseñó las variables del universo, ¿no? Para que tuviera la estabilidad correcta, precisa, el equilibrio para que pudiera crear la vida. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, no es que yo tenga la última palabra, ¿no? No es que yo diga, bueno, sí, Moisés no escribió la Biblia, ¿no? Simplemente abrir un poco nuestra perspectiva, abrir nuestra mente para entender más allá de lo que estamos leyendo. Y no importa si el texto es real, no importa si es un mito de origen, si me explico, lo que importa es lo sagrado del texto para nosotros. ¿Cómo me va a conectar ese texto con mi corazón? ¿Cómo me va a conectar ese texto con mi mente? ¿Y cómo me va a ayudar a creer en Dios o a afianzar mi relación con Dios? Bueno, pues que estaba yo predestinado desde hace 14.000 millones de años para venir al conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Eso sería lo sagrado del texto. Dios creando, Dios haciendo el mundo. Y esta es la gran diferencia, o puede hacer la diferencia en un creyente, en un fiel, ¿no? Que de pronto le digan algo y tambalee su fe porque no tiene en claro que el texto es sagrado, sea verdad, sea mentira, sea un mito de origen, o sea una historia arqueológica o histórica, ¿no? Simplemente es sagrado porque es sagrado. Y esto se aplica a muchos textos, esto se aplica a muchas historias bíblicas donde uno dice, ay, ¿a poco sí se comió una ballena, ¿no? A Jonás, el término hebreo es un pez grande, Dag Gadol. ¿A poco sí se comió un pez grande al profeta Jonás? Realmente no importa, lo que importa es la sacralidad del texto, lo que importa es que Cristo usó ese ejemplo como metáfora de la resurrección de los muertos. Entonces, nuestra fe debe estar fundamentada en la convicción, no en el texto. La misma Biblia dice, la escritura mata, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Tenemos que estar fundamentados en el espíritu y no en la letra. La letra nos sirve para guiar nuestros valores morales. La letra nos sirve para tener una convicción mucho más fuerte. La letra nos sirve para profundizar en la diégesis de la escritura, en la revelación de Dios. No nos sirve como un documento arqueológico, histórico, ¿no? Puede ser como un documento ancestral de costumbres antropológicas, sociológicas. Lo más importante es que esté fundamentando nuestra fe, que sea un texto sagrado para nosotros. Esto es el principio de la fe, dice el Nuevo Testamento, dice toda la escritura fue inspirada por Dios. Esto quiere decir no que toda la escritura sea real o verdadera o verídica o histórica o arqueológica, sino que es inspirada por Dios para ser un texto sagrado. Esto es lo verdaderamente importante de la Biblia. Esto es lo verdaderamente importante de el libro del Edén a Sodoma, donde, bueno, hago toda una exégesis bíblica, pero intento romper estos paradigmas que a veces nos atan a una realidad coartada, a una realidad mellada, a una realidad que ha sido
castrada desde su raíz por fundamentalismos, por ideologías vanas, absurdas, por sentimientos de totalitarismo o de absolutismo al querer imponer una verdad radical, fundamentalista a una creencia, cuando realmente de lo que se trata es de abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder crear esa relación sagrada con nuestro Creador. El Señor les bendiga, el Señor esté con ustedes, el Señor siga revelando su palabra a sus vidas, siga abriendo sus corazones y les permita tener la convicción de su ser trascendente. No solamente la idea de una fe que se tiene que fundamentar en la ciencia, sino de un texto sagrado, eh, principalmente empírico, que busca reconectarnos con el Creador. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor esté concediendo los anhelos más profundos de sus corazones, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.